un café solo. A mi hermano mayor le encanta ir pasando las estaciones e ir borrándolas con un objeto como este. Pasa Bilbao, lo borra. Irún, lo borra. Burdeos, Marsella, Ginebra, se la bebe y la borra. Y este año ha ido borrando estaciones hasta llegar a Milán. En Milán, los Martín nos convertimos en los Martini. Y lo festejamos, nos encanta la festa. Pronto, che non respiri la vista più. Andare veloce come sotterra. Girava per corridore, usa per Sí, soy donante de órganos. Elija una carta la que usted quiera, a ver si la adivina. Cójala tranquilamente. ¿El 4 de picas? ¿No? 6 de tréboles. Tampoco. Permítame, porca miseria. Entonces voy a utilizar el comodín. S'il vous plaît, póngase comodín. Tranquilamente. Fíjense, el caballero en este instante está comodín. Y cuando una persona está comodín en su vida, está relajada. Y ese relax te hace entrar con facilidad en el mundo de la melancolía. ¿Es así? ¿Tiene celos? ¿No está comodín? Y eso a usted le hace reflexionar de una forma rígida y no le permite entrar con facilidad en la melancolía. ¿Hay algo más melancólico que brindar solo? Estoy viendo en estos momentos esos rostros que están diciendo: ¡este tipo está mareando la perdiz! Voy a ir atrás. El Estado empanado. Quelli che sono frequentati la storia vera. Io che non posso fare ¿Saben? Una vez tuve una pareja. La tuve.
pero la perdí. Do you know who is Marcel Proust? Marcel Proust. No caigo. Un instante que ya me vi sobrepasado por los acontecimientos. Para mí, la melancolía siempre se ve en blanco y negro. Formato postal. 300 gramos satinado. Este hermoso objeto, usted lo deja en la cantera del coche 6, 7, 8, 12 meses. Lo recupera y sigue igual o más melancólico. Hay objetos que envejecen mejor que nosotros.